Buenas noches para todos. Aquí estamos, un poquito más tarde de lo normal. Hoy estamos para hacer el programa número 66 de Desde el Balcón y estamos estudiando en modo expositivo el Evangelio de Juan. ¿Cómo estás, amado? Sé que estás un poco Por la gracia de Dios, bien. triturado Bien. hoy, triturado. Por la gracia del Señor, bien. Todo cristiano, cuando le preguntan cómo estás, tendría que decir a salvo. Amén. En las manos de Dios. Amén. Esperando obtener la herencia incorruptible, que es en Cristo Jesús, la vida eterna. Pese a que nuestros estados actuales a veces son con estados de ánimo duros, a veces es la aflicción, el ver el pecado de uno, la humillación, todas esas realidades, pero al final ver más allá, ver lo que somos en Cristo Jesús. Amén. Nuestra verdadera nueva identidad, ¿no? Sí. ¿Y tú cómo estás, amado? Estoy bien, gracias a Dios. Gracias. Estoy bien, estoy contento. Con ganas de estudiar la palabra, de compartirla. Lamentablemente no funcionó el tablet que usamos siempre, ahora estoy con mi teléfono. Vamos a ver si podemos compartirlo en los distintos grupos. Si no, por favor, hacedlo vosotros. Y si no, se compartirá luego y lo verán luego las personas. Les invitamos a abrir Juan capítulo 6. Habíamos llegado el miércoles pasado al versículo 45. Serán todos enseñados por Dios, ¿no? Todo eso. Y hoy vamos a recomenzar desde el 46, si Dios quiere. Antes el hermano Esteban nos va a guiar en oración. Y veremos si yo puedo compartir o no. Por el momento no tengo buena señal aquí. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios. Muchísimas gracias, Señor, porque nos permites estar aquí y abrir tu palabra. Gracias por tu amor, tu cariño. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque eres fiel, eres digno, no hay otro como tú. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, por abrir camino, Señor, en medio del mar, por ser tú nuestra guía, ser tú nuestro sostén, nuestra fortaleza. Te adoramos y te agradecemos todo lo que haces por nosotros, Señor. Gracias, y también pedirte que derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros, que podamos contemplar tu gloria en tu palabra y que podamos, Señor, verte y contemplar tu majestad. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas y lo que seguirás haciendo por amor de tu nombre. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre bendice este momento y bendice nuestras almas. Muéstranos más de ti, más de esa gloria eterna que nos depara. Sí, Señor. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. No hay una esperanza tan hermosa y tan grande sino la que está puesta en el Señor Jesucristo. Todo lo demás se desvanece y todo lo demás se queda ahogado y asfixiado con el miedo, las dudas, los temores, la confusión. Pero en Cristo Jesús, pase lo que pase y sea la situación que nos toque vivir, queda esa esperanza fuerte y poderosa, y eso es lo que al final quedará para siempre. La persona de Jesucristo siendo glorificada en todo momento. Vamos a seguir donde lo dejamos la vez pasada. Esto fue en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, Juan capítulo 6, y estaremos mirando del 46 hacia adelante. Estamos viendo cómo en Juan capítulo 2 Jesucristo
todo lo que hizo de multiplicar el pan, los peces, toda esa gran muchedumbre que los seguían, cómo el Señor los confrontó, que realmente los seguían porque querían el pan, querían los peces, pero no querían a Jesús. Como todo esto fue usado para que al final Él pudiera hablar de sí mismo, de su propia persona, como el pan que desciende del cielo, ¿no? Sabemos que los judíos tenían toda su yugo de la ley, todo su yugo religioso, donde hablaban ya que sus padres habían comido el pan en el desierto, y bueno, se ve como naturalmente los hombres no entendemos nada, si no es que Dios no lo revela, ¿no? Y vamos a estar siguiendo viendo este relato donde Jesús revela de su propia persona, empieza a hablar ahora de la Trinidad, del Padre. Bueno, es maravilloso lo que nos depara aquí. Yo no sé cómo está tu estado de ánimo en esta noche o en este día, en esta mañana. Yo estoy humillado, gracias a Dios que permite humillación en nuestras vidas. El rey David decía, me es bueno haber sido humillado para que yo aprenda tus estatutos. También en la palabra dice, todo el que se exalta será humillado y todo el que se humilla será exaltado. También la palabra dice que, hermosamente dice que todo el que se humilla será exaltado y el que se exalta es humillado. Y en otra parte de la palabra dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, hoy me siento humillado. Yo no sé cómo está tu estado de ánimo. Si estás apenado, estás eufórico, estás a lo mejor contento, a lo mejor muy tranquilo. Estás enchufado. ¿Por qué? Porque lo movilizo así. Y bueno, pero pase lo que pase y sea el sentimiento que sea, vemos como la palabra, la hermosa palabra de Dios, debe eclipsar nuestros sentimientos y marcarnos claramente los ojos donde los tenemos que poner, ¿no? En Jesucristo. Entonces, vamos a estar leyendo la palabra y a escudriñar de esos tesoros, de esos diamantes que necesitamos verlos brillar ante nuestras narices y ver que eso nos pertenece, que es nuestro. Aquí yo había enganchado por eso no iba a internet. Hemos encontrado el problema. Te había desenganchado el cable con el sillón. Bueno, ahora podremos compartirlo si Dios quiere. Hola Imelda. Hola Susana. Ahora está ahí. Muy bien. Hola a todos, benditos del Señor. Así que vamos a empezar. Versículo 46 dice, no que alguno haya visto al Padre, excepto el que es de parte de Dios. Este ha visto al Padre. Todo esto sucede porque los judíos llegan a tal punto de ser confrontados que al final ya empiezan a atacar la propia persona de Jesucristo, ¿no? Antes lo admiraban mucho por el pan, los peces. Ahora mismo el Señor los ha atacado realmente de frente, los ha descubierto y ahí empiezan a atacar su persona. Les dicen que quién eres, qué es lo que haces, qué obras haces para que te creamos, ¿no? Y ahí el Señor empieza a revelarles hermosamente su divinidad, su unión con el Padre y la revelación. Por eso dice, no que alguno haya visto al Padre excepto el que es de parte de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que quien coma de él no muera. Señores, estamos hablando, aquí Jesús hablaba a una audiencia que lo estaba siguiendo hace un rato atrás por pan físico y por peces. Y aquí el Señor Jesucristo empieza a hablar del pan que da vida eterna, empieza a hablar de sí mismo.
Y más adelante va a hablar de sí mismo como hay que comerse a Jesucristo. Entonces vamos a ver cómo el Señor llega a tal punto de lenguaje para desconcertar, desencajar, para destrozar todo tipo de fundamento que no sea en Cristo Jesús. Y hermanos y hermanas, o tú que estás escuchando que no conoces a Jesucristo, si realmente eres un escogido de Dios, el Señor está dispuesto a destrozar todo lo que para nosotros es una belleza, es artístico, es maravilloso, lo va a destrozar. Te va a dejar sin argumentos, te va a dejar descompuesto, sin argumentos, rascándote la cabeza como estoy yo ahora mismo, sentado en un sillón, meditando, pensando y diciendo, wow, no entiendo nada, Señor, pero sé que estás al control, sé que estás orquestándolo todo, eres soberano. Entonces, duele. Entonces, siento confusión, siento dudas, pero en conclusión, tú estás al poder y yo debo entenderlo y saborearlo. Entonces, mucha de esta gente creo que no entendía ni saboreaba y ni creía. Pero nosotros tenemos este relato. Nosotros que creemos, si es que creemos realmente en Jesucristo, lo tenemos para crecer, para tener una visión y una hermosa visión majestuosa de Cristo. Este es el pan que desciende del cielo, para quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno come de este pan vivirá para siempre. Y ciertamente el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces los judíos discutían unos con otros diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Yo no sé cómo te sentirías tú si el Señor Jesús en esa época te hubiera dicho, si no comes mi carne, no puedes tener vida eterna. Estamos hablando de canibalismo, literalmente, ¿cómo que me tengo que comer tu carne? ¿Alguien de aquí, de las personas que nos está escuchando, puede explicar por qué Jesús les está diciendo el que no come mi carne? ¿Puedes explicarlo? ¿Necesitas que te lo intentemos explicar? ¿Tienes preguntas? Por lo menos comunícanos cómo te sentirías, cómo reaccionarías si alguien te dice, si no comes mi carne no tienes vida eterna. Así que coge el cuchillo y el tenedor y empieza. ¿Qué me estás diciendo, no? Bueno, el Señor Jesús está usando este lenguaje. El Señor Jesús no fue alguien que vino aquí con ganas de ser un populista, ¿no? Un líder muy seguido por las muchedumbres. No le hacía falta, él vino a redimir un pueblo como las estrellas de los cielos y la arena del mar de toda la historia. No solamente del momento, ¿no? Hay gente que se presenta que son la gente del momento, la gente de la moda, la gente de la etapa, es la corriente, ahora es lo que se lleva. No, Jesús vino, marcó el tiempo y salvó gente del pasado, del presente y del futuro. Así que si las muchedumbres del presente no le amaban mucho y le seguían, el Señor sabe muy bien a lo que vino. Y es por eso que cuando tenía que usar un cierto lenguaje lo usaba y punto. Estratégicamente, sabiamente, lo hizo. Y lo seguirá haciendo. Y sus formas seguirán siendo muchas veces que no las entendamos. Entonces, vemos esto. ¿Qué tenemos ante nosotros? Que entonces los judíos discutían unos con otros diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? O sea, el Señor mismo los llevó a discutir entre ellos. El mismo parámetro que vimos en todo el libro, ¿no? El parámetro de que ellos hablaban siempre de cosas terrenales, físicas, temporales, pasajeras, superfluas si queremos, y Jesús está hablando de verdades espirituales y eternas, ¿no? Todo el libro es así, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Juan que pone una visión gloriosa de Cristo, el Verbo que siempre estuvo, que creó todas las cosas, luego encarnado, y después vemos la discusión o la conversación con Nicodemo. Si te hablo cosas terrenales no entiendes, si te hablara las espirituales, ¿no? Tienes que nacer de nuevo. Lo mismo con la samaritana, dame de esa agua, ¿no? Para que no tenga que venir aquí a tomarla.
y así sucesivamente, ¿no? Hmm. Es que estamos tan concentrados en lo pasajero, lo finito, lo que al final es paja, es heno, lo lleva el viento, ¿no? La Biblia dice que nuestra vida es como neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí Jesús está hablando de verdades eternas. Hola a todos, que el Señor les bendiga. No pude compartir en el grupo de la iglesia, si alguien puede hacerlo en el grupo de lectura. Y yo sigo compartiendo aquí, hermano, continúa inmergiéndote en las aguas de las verdades eternas. Que son las que realmente nos dan libertad. Cuenta, ¿eh? Amén. Las que realmente cuentan, las que realmente marcan un antes y un después. Porque la verdad a nadie jamás lo puede dejar igual. Amén. Sea para... No se puede ser indiferente delante de la verdad, ¿no? No se puede. Sigue así. Así que Jesús les dijo, de cierto os digo, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Nuevamente, el Señor está usando un lenguaje confrontador, directo. El Señor es cero populismo. El Señor es directo porque sabe quiénes son sus ovejas. Y como estará dicho más adelante en el capítulo 10, Juan 10:27, dirá, mis ovejas oyen mi voz. Y si la voz del Señor tiene que ser trueno, la oveja la va a oír. Si tiene que ser silbo apacible, la oveja lo va a oír. El Señor conoce a los suyos. Y es lo que hablábamos la anterior vez. ¿Os acordáis? Lo decía. Todo lo que el Padre trae a mí será salvo. O sea, hablaba del sistema soteriológico, el sistema, el ordo salutis que Dios tiene de la salvación, aplicándolo, viviéndolo. Así que el Señor ahora lo lleva un poco más lejos. Ya no habla de solamente el que no come mi carne. Va más allá. El que no bebe mi sangre. La sangre para los judíos, sabemos, era totalmente aberración. Dios dijo, no se bebe la sangre, no se come la sangre porque de ahí viene la vida. Y ahora el Señor Jesús está diciendo que no bebe mi sangre. Aquí un católico te puede decir, has visto, es que está hablando de la Eucaristía. Es que no has entendido eso. Cuando el Señor Jesús habló de eso, había referencia a realmente celebrar el pan y el vino como que realmente es su carne y su sangre. Pero no. Si realmente vemos toda la línea de pensamiento, todo el flujo de pensamiento, entendemos que el Señor está usando un lenguaje confrontador, directo, para hablar verdades profundas, como el creer en Cristo, el saborear la vida eterna, al creer en Él, el obtenerla por medio de Él. La comunión con Él, ¿no? La comunión con Él. O sea, creo que acá el tema es ese, ¿no? Que es con el Padre, ¿no? Estar unido a Él o con Él para estar unido con el Padre, ¿no? Amén. El comer su carne, beber su sangre, ¿qué es sino tener comunión con Él, ¿no? Entonces creo que por ahí va, lo vamos a ir viendo, ¿no? Lo vamos a ir viendo en el pasaje, ¿no? Sí. ¿A qué versículo llegaste, amado? Yo estoy compartiendo. He llegado hasta el 53. Ahí está. Que dice, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, les está hablando realmente, si vosotros no coméis la carne y bebéis la sangre mía, de Cristo, vosotros no tenéis vida. Es decir, vosotros estáis muertos. Si no podéis creer en Cristo Jesús, estáis muertos. Aquí Jesús está hablando de realmente ser uno con Él. O sea, beber su ADN, comer su persona y nutrirse de su persona. Está haciendo un paralelismo brutal. Era una gran multitud que buscaba a Cristo por pan y al final ya no hay pan, es Cristo. Y Cristo les está diciendo, nutríos de mí y tendréis vida. Nutriros de mí, bebed de mi sangre, de mi ADN, para que os parezcáis, para que nutráis vuestras almas. El mismo Cristo Juan Jesús, habla ¿no? de esto, habla de este argumento, para que vean que lo que estamos diciendo tiene base bíblica, por supuesto. En la primera epístola, el mismo autor, guiado por el Espíritu Santo, el apóstol Juan,
el discípulo amado, como él se llama a sí mismo, y lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, en la epístola primera de Juan, justamente habla de esta verdad. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan se repite en sus conceptos. Él se ve que había visto atributos de Jesús que le llamaban particularmente la atención a él, ¿no? Sí. Y por ejemplo habla mucho del verbo, y habla del agua de la vida, y habla de la comunión, y habla de cosas muy básicas, más aún que Pedro y que Pablo. Que Pablo, por supuesto, pero más aún que Pedro, ¿no? Juan va a las cosas muy simples, pero las más grandiosas. Y él dice, porque la vida fue manifestada. Claro, lo mismo que dice en el primer capítulo del Evangelio, lo repite aquí el mismo concepto. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y atención, versículo 3, primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Y después dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él. También esto lo dice en el primer capítulo de Juan. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, ven que el tema es la comunión, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, los renacidos, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Este es el tema que está tocando también aquí Jesús, ¿no? Y el apóstol Juan, ¿no? Versículos 54, 55. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Son realidades espirituales, verdades eternas, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y vieron que en primera de Juan habla de a través de su sangre, ¿no? A través de su sangre. Está hablando obviamente de la obra de Jesucristo para salvar a su pueblo. Amén. Llegamos al 57. Si tienen alguna pregunta pueden escribirlo. Si desean compartirlo en sus muros, les agradecemos. Les saludamos aquí desde Suiza. Estamos en un pequeño pueblo que se llama Eglisau y hemos comenzado a estudiar la Biblia expositivamente. Ya este es el número 66 del programa y ya ahora estamos con el libro de Juan. Por la gracia de Dios. Al inicio hicimos viendo a Jesús en el Antiguo Testamento y el Evangelio, y bueno, hemos abordado distintos programas. Les invitamos a quedarse, si tienen preguntas, a contemplar las verdades del Señor en su palabra, que cambian nuestras vidas, que nos animan, que nos dan fuerza, que nos dan coraje. Dice la Biblia, la consolación de las Escrituras. Y bueno, si desean compartirlo, por favor. Hay un grupo en Facebook que se llama Desde el Balcón. Este programa se llama así porque así comenzamos. Y bueno, ahora seguimos inmergiéndonos en Juan 6, 57, ¿no? O 56 si quieres. 56 me llama mucho la atención, hermano. Como dice: el que mastica mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. O sea, es el comer de él que te hace permanecer. Amén. Porque el comer de él te hace ser permanente, porque al final es él en ti, ¿no? O sea, aquí vemos algo tan poderoso, y es que cuando uno cree en Cristo, hace que él permanezcas y perseveres, y al final cuando ves que crees en Cristo es por un don que él te ha dado, y al final ves que si permaneces es porque él te hace permanecer, porque él ahora vive en ti. ¿Cómo un cristiano no va a permanecer en Cristo si Cristo vive en ti? Estás anclado. Y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Impresionante. Permanece en mí y yo en él. Aquí el hermano José dice: se interrumpe bastante la transmisión, hermanos, constantemente. Extraño, porque no lo vemos aquí. No lo vemos. ¿A todos les sucede eso? Por favor, escribid si es así o si es el internet del hermano. El programa pasado sucedió eso, ahora lo estamos haciendo directamente con el celular y aquí no vemos que se interrumpa, pero puede ser. Avisando si es así para todos.
por favor. Y bueno, el 57 dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo del Padre, de igual modo el que me mastica, también él vivirá en mí, de mí. Él vivirá de mí. Wow. Señoras y señores, hay que masticar a Cristo. Estamos hablando de algo muy gastronómico, pero es que realmente, dime tú, ¿qué hacemos sin comida? Nos morimos, ¿no? ¿Qué hacemos con mala comida? Pues nos enfermamos y no tenemos fuerza. ¿Y qué hacemos con buena comida? Pues todo nuestro sistema inmune, todo nuestro sistema digestivo, vitamínico, de proteínas, de hidrato de carbonos, de energías cerebrales, todo funciona. Todo funciona. Imagínate. ¿Qué hacemos si no masticamos a Cristo cada día? ¿Qué hacemos si no nos alimentamos de Cristo? Fíjate, yo no sé si tú eres capaz de poder ver tu vida y poder analizar honestamente y analizar cuando no has podido estar hidratándote de Cristo. Yo lo puedo ver y es un espanto, es vergonzoso, o sea, humilla cuando vemos que no nos hidratamos de Cristo y por eso vemos escasez de todo lo que es Cristo, ¿no? Vemos que todo lo opuesto a Cristo empieza a desarrollarse, empieza a salir, empieza a fluir terriblemente. Pero cuando vemos que nos ejercitamos en la piedad, ¿no? En masticar a Cristo, en nutrirnos del Señor Jesús, vemos que empieza todo a fluir y por lo menos, aunque vengan cosas terribles, podemos confrontarlas de otro modo, ¿no? Amén. Por eso dice, también Él vivirá de mí. Uh-huh. O sea, no dice ahora en mí, vivirá de Él, dependientemente de Él, ¿no? Amén. Y se lo dice una gran muchedumbre que dependían de pan físico, peces y de Jesús solamente porque los multiplicaba. Poco antes había dicho que él era el yo soy, ¿no? Sí. Justamente ese ser que es dependiente de sí mismo, que es autosuficiente, que es lo opuesto a nosotros, ¿no? Y el yo soy, aquí está diciendo que viviremos de Él, por Él, para Él, a través de Él, en Él. Estamos en Cristo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Llegaste al versículo 57. 57. Él también vivirá por mí. Y tú en la textual tienes También Él vivirá de mí. de mí. Amén. Amén. Vivimos de Él. Y para Él y por Él. Ese tan hermoso, ¿no? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, Sí. dice el apóstol, ¿no? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres comieron y murieron. El que mastica este pan vivirá para siempre. Amén. Él es vida eterna, Él es la vida eterna. Nutrirse de Cristo, hermano y hermana, es constantemente también estar poniendo los ojos en la eternidad. Cuando no nos nutrimos de Cristo siendo cristianos, vemos como nuestros ojos se pierden en horizontes donde al final no está Cristo esperándonos con los brazos abiertos. Horizontes donde está el carro, donde hay un mejor trabajo, donde están las vacaciones, donde está todo eso que al final, ¿qué es? Sino un paquete en la espalda de angustias, de problemas. Y no, al final el gran consuelo de decir, bueno, esto, lo otro, sí, puede pasar por aquí, puede suceder esto, pero al final, ¿a dónde tengo que mirar yo? ¿A dónde? Allí, donde está Cristo, Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y muchas veces acá el apóstol lo dice, estoy mirando primera de Juan también, pero es el mismo concepto que viene machacando y remarcando en el Evangelio, ¿no? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Ahora bien, muchas veces, hay distintos modos de ver la palabra vida. Tú sabes lo que significa vida y yo sé lo que significa, pero la usamos en otros modos. Por ejemplo, la vida puede ser el subsistir, el continuar a existir, ¿no? O
sea, algo está vida, tiene vida, no está muerto, ¿está bien? Pero también muchas veces lo usamos como frases típicas, vivir la vida. Es decir, muchas personas dicen vive el momento, por ejemplo, ¿no? Es una filosofía de este mundo, ¿no? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Ahora bien, la vida que es Jesús, la verdadera vida, tiene que ver con la existencia eterna, pero también tiene que ver con el concepto de la vida ahora en plenitud. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí. La vida ahora, o sea, la vida. Y por eso va a terminar el versículo 4 de 1 de Juan 1, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, y habla en un tiempo presente, actual. Entonces, Cristo, nuestra vida, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, seréis manifestados con Él en gloria. Él es el motivo y la causa de que vivimos y viviremos eternamente porque tenemos su vida en nosotros, pero también Él es la motivación suprema de la vida, es decir, la verdadera vida de Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu vida, en minúscula, de frente a la vida que es Jesucristo, ¿no? O sea, ¿en qué estás gastando tu vida? ¿En qué estás desarrollando o pensando hacia tu futuro? ¿No? O sea, ¿qué estás haciendo con tu vida? De frente a la vida que se ha manifestado, la hemos visto, dice el apóstol, y os anunciamos, nuestro gozo puede ser cumplido. Todo lo que necesitas para esta vida y para la venidera, la eterna, depende de Jesús. Amén. No solo hacia la eternidad, sino también hoy, tu vida hoy. Entonces estamos hablando del concepto de vida como la plenitud del gozo que es posible desarrollar en este mundo, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Y esto es comer a Cristo. Amén. O sea, masticarlo, estar en comunión con Él, conocerle a Él. Pablo decía, a fin de conocerle a Él, ¿no? Y sus padecimientos, decía, ¿no? Para que en mí se cumplan los sufrimientos que faltan de Cristo por su iglesia. Y así adelante. Amén. Estas cosas dijo en Cafarnaúm, enseñando en una sinagoga. Qué maravilloso hubiera sido estar ahí, ¿eh? Si pudiéramos viajar en el tiempo, abrir la puerta sin que nadie nos vea ahí en esa sinagoga y ponernos por ahí y escuchar a Jesús, Dios hecho carne, la vida manifestada, la vida eterna ahí, el autor de nuestra vida, el verbo, el logos, la causa, el motivo, el propósito, todo ahí, y escucharlo a Él. Hubiera sido maravilloso, pero un día lo será, estaremos con Él para siempre. Es interesante porque en el versículo 25, y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, hallándolo al otro lado del mar en una sinagoga, como concluirá luego el versículo 59, porque desde el versículo 25 al 59 ha sido todo un sermón. No hay un relato de que se movilizó. O sea, él cruzó el mar y se va a una sinagoga, y ahí lo encuentran los judíos en la sinagoga. Y ahí pega todo esto. Lo que está haciendo aquí Jesús es presentar el Evangelio. Claramente. En el versículo 35 dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y ahora vamos a ver qué significa esto. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Obviamente que está hablando de una realidad espiritual, de una fe depositada en Él, ¿no? Que es producto de la obra de Dios. Lo sabemos, lo hablaba el hermano antes, ¿no? Qué hermoso la predicación cristocéntrica. Ya empezamos a ver en el mismo Cristo como Él... O sea, estas cosas dijo en Cafarnaúm enseñando en la sinagoga. Claro, pregúntate, ¿qué cosas? Bueno, cosas como el que no come mi carne, el que no come mi sangre, vosotros me seguís solo por el pan. ¿Qué más? Les dice, no murmuréis entre vosotros, versículo 43. O sea, les está diciendo cosas. Les habla de que ninguno puede venir a Él si el Padre no los arrastra. Si el Padre no trae, les dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. O sea, todo esto en la sinagoga. Donde estaban todos los libros proféticos. Cosas durísimas. Que hablan de Él, ¿sí? Porque después vamos a ver.
Cosas fuertes. muy duras las que él dijo, a tal punto que no la podían sobrellevar las personas. Y es lo que pasa cuando nosotros predicamos estas verdades, que no son nuestras, que son del Señor. Amado, ¿llegamos hasta el 71? Sí, adelante, amado. ¿O no tienes ganas? ¿Sí? ¿Estás cansado? Pero, no, Vamos, te preguntaba. Y vamos a ver ahora cómo sigue, ¿no? Al oírlo, muchos entre sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién puede De soportarla? entre sus discípulos, dice. O sea, muchos, o aparentes discípulos, ¿no? No sabemos, pero bueno, de entre aquellos que seguían habitualmente, regularmente, al menos visiblemente, a Jesús, ¿no? Dura es esta palabra. Dice algo ahí. Sí, Gabriela dice, amén. Ayer justamente comentábamos con los padres de Esteban de masticar las palabras del Señor, no tragar, sino masticándola, deleitándonos de sus palabras. Amén, amén. Si tenéis preguntas podés ponerlo. Saludos a Mónica, a María Ángeles, a Imelda, a Jerry, a José. Que el Señor te bendiga. José, gracias por tus comentarios siempre. Bueno, Susana, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Amén. Si no estamos en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es aquí, aquí todas son hechas Nuevas. 2 Corintios 5:17. Tenemos que estar en Cristo y Él en nosotros, ¿no? Amén. Pero Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban sobre esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba primero? Wow. Aquí les habla, ¿no? Como si os o sea, no estáis preparados para ver mucho más, si ya estáis escandalizados, ¿no? Y aquí habla de la naturaleza de sus palabras. El Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Y aquí hablamos de que todo esto lo hacía en un lenguaje espiritual, para confrontar a los carnales, a los que estaban ciegos, y para realmente zarandear, ¿no? Y afirmar a los que están empezando a ver como los discípulos. Dice el 64, pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque desde el principio sabía Jesús. Y aquí está un punto muy importante, porque desde el principio sabía Jesús quiénes eran los que no creían y quién era el que lo había de entregar. No se equivocó eligiendo a Judas. Como algunos piensan. Nuevamente aquí cae por los suelos. Nuevamente aquí ves lo muy ridículo que es la imagen de ese Jesucito que va llamando a las puertecitas, que está ofendido porque nadie le hace caso. Ya sabe quién va a creer, ya sabe quién no va a creer, ya supo quién lo iba a entregar. Dejémonos de historias, seamos bíblicos y demos gracias a Dios, porque aun sabiendo que nosotros éramos tan rebeldes, el Señor quiso darnos la fe y quiso infundirnos la vida eterna y quiso darnos dientes espirituales para masticarlo y un estómago para digerirlo constantemente y un paladar para saborearlo en medio de los sabores más amargos de la vida, más ácidos, saborear el dulzor de Cristo Jesús, como dice el Salmo 119, y lo dice en Cristo, que es el clímax de toda la palabra, es más dulce que la miel. No habla en sí de la ley por obedecer, el simple hecho de hacer por hacer, como muchos creen que es la ley, obedecer por obedecer. No. La ley es Cristo Jesús. Y si amas a Cristo, caminas en la ley, amando al Señor, con todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu mente, y al ver que no puedes, vuelves a Cristo y vuelves a saborear que Él sí obedeció y Él fue perfecto. Y ahí te quedas. Y no hay que quedarse en otro lado. Y ahí te quedas y nos quedamos eternamente. Amén. Escondidos en Cristo Jesús, por toda la eternidad adorando al Padre, siendo llenos perfecta y plenamente del Espíritu Santo. Empecemos ya.
El Señor sabe quién va a creer, quién no va a creer, quién lo iba a entregar. Está aquí, lee la Biblia, por favor. Lee la Biblia, humíllate. Son doctrinas bíblicas. Eso Está escrito. dice, ¿Te ¿no? escandaliza estas cosas? Entonces, ¿estás preparado para ver la venida del Señor Jesús? ¿Hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre? Podríamos aplicar esta pregunta hoy en día, ¿no? Si te escandaliza la sana doctrina, hermano, hermana, la elección, la predestinación, la total depravación del hombre, ¿te escandaliza eso? ¿Estás preparado para que venga el Señor Jesucristo y ver cómo desciende con un caballo blanco, con los ojos llenos de fuego, con una espada en mano, para rescatar a su esposa amada, a sus escogidos, a los sellados, y para hacer juicio y mandar al infierno a millones y millones de personas rebeldes, totalmente prepotentes y soberbias como lo hemos sido nosotros antes de que el Señor nos tocara, y aún siendo en el Señor lo somos tantas veces? Entonces, ¿te escandaliza todo esto? Versículo 61. ¿Esto se escandaliza? Jesús pregunta a los discípulos que estaban escandalizados y les pregunta nuevamente: ¿pues qué? Si vierais al Hijo del Hombre ascendiendo, que lo vieron, más tarde lo iban a ver como con una nube se iba, los ángeles salieron de ahí. Bueno, así como lo habéis visto irse, así volverá de entre las nubes, ¿no? El Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Aquí anota, porque desde el principio sabía Jesús quiénes eran los que no creían y quién era el que lo había de entregar. Y decía: por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre. Que el venir a Cristo no es algo que viene del libre albedrío. Que el venir a Cristo no es algo de la libertad del hombre. No, es algo que el Padre inicia para traer personas a Cristo. Y aún hoy en día, lo he visto en nuestra iglesia, y lo vemos siempre, aún entre cristianos renacidos, esto es un tema que escandaliza a la mayoría, diría, la elección del Señor, la predestinación, ¿no? Acá no solo eso lo escandalizaba a ellos, sino también el hecho de comer la carne, beber su sangre, pero sobre todo Jesús lo remarca, dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y el libro de Juan es clarísimo sobre la soberanía de Dios, sobre su gracia salvadora, sobre la elección incondicional. Es un libro muy, muy claro sobre estos argumentos. Tan claro que no se puede refutar. El tema es si te escandaliza o no. ¿Te escandaliza porque tú quieres ver a un Dios según tus gustos o disgustos, según tus formas? ¿O estás dispuesto a reconocer quién es Dios y quién eres tú y ponerte en tu lugar de no ser juez de Dios, sino de aceptar su bendita y suprema voluntad y sus decretos? Bueno, allí debemos estar, ¿no? No escandalizados, sino esperanzosos de ver su poder y su gloria y de deleitarnos en todos sus magníficos propósitos. Es maravilloso. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esta es una verdad eterna que puede cambiar la concepción de tu mundo espiritual o cristiano. En mi caso lo cambió radicalmente. Tenía una visión de la Biblia opuesta a lo que la Biblia enseñaba sobre muchas cosas, aún creyendo que creía lo que la Biblia enseñaba. Y haber comprendido la elección de Dios, su soberanía en la salvación, fue un despertar para mí y me ayudó, por gracia del Señor, a ver la Biblia de toda otra manera. Y creo, no tengo dudas, que es una visión más bíblica y más correcta del Señor, por su gracia, no por mis méritos. Fue siempre su gracia. Qué hermoso, ¿no? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Me ha sucedido, hermanas que han venido, hermanos que han venido, me han dicho: Mirko, no estoy de acuerdo con lo que predicas. Lo siento, yo predico lo que está aquí. O intento predicar lo que está aquí, cuando son verdades tan claras. Lo siento. Así es.
después de la depravación humana, haber predicado eso en nuestra iglesia, una familia entera se fue. ¿Qué puedo hacer? No es algo que inventé yo. O sea, es la voluntad del Señor y lo vemos claramente, y la pecaminosidad del hombre no es culpa de Dios tampoco. No podemos hacer culpable a Dios. Nosotros, los seres humanos, somos culpables de nuestra degeneración espiritual, de nuestra depravación delante de la santidad de Dios, ¿no? Acá el hermano Jesús dice, José, y eso se conecta con la enseñanza del versículo anterior, donde dice: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Todo el mérito al Señor. Amén. Es la obra de Dios. Hablamos de eso la vez pasada, ¿no? Cuando la gran multitud de qué tenemos que hacer, y el Señor nuevamente señala a su elección, a su soberanía, a qué ser el que hace, no nosotros, ¿no? Amén. Lo hablamos, no sé si lo puedes mirar luego. Hoy estuvo mirando a tu hermano porque vi que ¿Qué? comentó. Ok, el amado José. Está todo conectado, hermano, es maravilloso. O sea, es la óptica de Jesucristo. Si no, no sé por qué lo repite tanto, ¿no? Y en el orden como lo hace, después de los argumentos que afirma y clava y confronta. O sea, está claro que nuestra naturaleza, aun siendo cristianos, no aceptamos cosas de Dios. Seguimos haciéndonos fortines de ego, de arrogancia, y es triste porque realmente hemos sido escogidos por gracia para parecernos a Cristo, ¿no? No hemos sido escogidos para creernos que nosotros lo escogimos, para que en ese creer de que lo escogimos creemos que ahora tenemos que vivir de forma constantemente en actividades para poder agradarle en todo. Ya que lo escogimos para agradarle, ahora tenemos que seguir agradándole haciendo muchas cosas. Entonces, bueno, normalmente es la naturaleza humana. Amén. Disfrazada una vez en Roma, otra vez en lo protestante, y constantemente pues camuflándose donde puede, ¿no? Es así, porque muchos hoy en día piensan que las doctrinas de la gracia están de moda, y entonces se habla mucho de esto porque están de moda. Pero yo no puedo dejar de ver en toda la Biblia y el Evangelio de Juan cuánto Juan haya aferrado a estas doctrinas y cuánto su libro está empapado de estas doctrinas bíblicas. Si tú agarras el famoso Tulip o los 5 puntos del calvinismo, que son doctrinas bíblicas, y los estudias en el Evangelio de Juan, te invito a estudiarlos solo en el Evangelio de Juan, quedarás sorprendido de cuánto Juan, es obvio que está inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Pero es obvio que él había comprendido estas verdades también. Y cuánto machaca y hace hincapié sobre estos argumentos. La elección de Dios, hijos del diablo, hijos de Dios, la predestinación, el perseverar, Juan 15, la oración de Jesús por su pueblo, la expiación limitada, clarísimo. O sea, tenía los conceptos muy muy claros, y la verdad no se pueden contradecir, son irrefutables. Si uno es imparcial y analiza la Biblia, obviamente que es el Espíritu Santo que nos guía, pero es clarísima la enseñanza que él hacía, ¿no? Cuánto énfasis hace sobre estas verdades eternas, es que son fundamentales, están a la base de nuestra fe y cambian nuestra perspectiva del mundo espiritual y del mundo real, que depende del mundo espiritual, ¿no? O sea, el mundo real le llamo al mundo visible, es equivocado, real. El espiritual también es real. El mundo, digamos, tangible que nos rodea, en el que nos movemos, tiene todo que ver, está perfectamente conectado con el mundo espiritual, ¿no? Las verdades que nos influencian en esta vida están ligadas a las verdades eternas, en el bien o en el mal. Cuanto más comprendes las verdades eternas, vas a poder comprender el mundo que te rodea visible. Si no las comprendes, vas a ser ignorante, vas a ignorar. Ignoráis, Jesús dijo, porque ignoráis las erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, le dijo a los judíos, ¿no? Y sí, claro, erramos. Cuando ignoramos, erramos. Cuando no tenemos los ojos abiertos a las verdades eternas, vamos a errar. En cambio, si nos ponemos en concordancia, en línea con Dios, en comunión por la sangre de Cristo, estamos en Él, vivimos en Él, masticamos a Cristo, Él se nos revela. ¿Qué dice aquí
La hermana Gabriela, a ver. El hombre por su naturaleza no reconoce la soberanía del Señor. Es la lucha constante de la carne. Es difícil, pero hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo cada día, orar, leer las Escrituras y pedir perdón cada día por nuestros pecados. Y Él es tan bueno que cada día nos perdona y nos renueva nuestras fuerzas. Amén. Aleluya, qué hermoso. Gracias por esa hermosa palabra. Amén. Está claro que son bases, fundamentos donde no podemos decir que son básicas. Es todo. O sea, no es solamente los cimientos, son las paredes y el techo de la casa. Donde al final podemos ver que Cristo está sentado en el sillón de esa casa. Y Él está a la mesa. Y muchas veces, aun teniendo estas grandes verdades, fallamos, podemos volvernos arrogantes. Imaginaos qué incoherencia tan grande, ¿no? Entender la elección, la gracia, todo esto, pero ser arrogante, o tratar mal, o despreciar a aquellos que o no lo entienden o no quieren entenderlo y se oponen, encima hacen guerra contra lo que está escrito en las Escrituras, y nosotros podemos volver arrogantes o tener actitudes de soberbia y altivez, ¿no? O sea, es muy contradictorio. Tenemos que orar que el Señor nos capacite a disfrutar todo esto, hermanos. Amén. Y a usarlo como el Señor quiere que lo usemos, de forma que podamos sobrepasar las pruebas, los conflictos, las tentaciones, todo eso aferrándonos a estas verdades eternas que se nos han sido reveladas para nuestro crecimiento y para que con nuestras vidas demos gloria a Dios. Es eso. Y luego que el Señor te permita aclararlas, enseñarlas, mostrarlas, asimilarlas principalmente. O sea, cuando hablo del gozo de sobrepasar pruebas, es asimilación. O sea, porque si no vamos muy mal, ¿no? O sea, quererlas enseñar si no las estoy viviendo, o sea, acabaré siendo muy estridente y muy duro. Y yo creo que el Señor, su intención de dejarnos por escrito todas estas joyas que el Señor nos permite aquí, el hermano y yo, exponer, es para, primeramente, nuestra edificación, ¿no? Pero también para que juntos nos gocemos mucho con nuestro Señor y siga haciendo esa obra, que nos siga purificando y perfeccionando, ¿no? Esto sigue y dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El mensaje de Cristo es radical, siempre. El que no quiera perder su vida por causa de mí, el Evangelio, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la ganará. No hay puntos medios para con Jesús. No hay un, bueno, espera, déjame que voy a enterrar a mis muertos, dice la Escritura. No, deja que los muertos entierren a sus muertos y ven tú, ven, sígueme, ¿no? No hay grises para con Jesús. Jesús dijo entonces a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¡Guau! O sea, el Señor, claro, puede hacer eso el Señor. Porque como hemos leído antes, Él ya sabía quiénes creían en Él y quién no. Exacto. Y sabía que lo iba a entregar. O sea, esa pregunta también fue para Judas, pero Judas ahí agachó cabeza, se quedó silencioso y dijo: bueno, puede que aún valga la pena estar con este hombre que al final puede ser rey, ¿no? Y puedo yo enriquecerme, o sea, puedo esperar un poquito más. O seguir robando de la lata. Eso también, claro, eso también. O sea, mientras esas dos cosas no faltaran, cuando ya faltó la que no iba a ser rey físico, tipo David, partiendo filisteos por la mitad, en ese caso romanos, ya dijo: bueno, vamos a hacer el cheque y a recibir la bolsa. Pero cuando vio que sí era el rey de reyes y lo vio en la inocencia, entonces ya no valió la pena tener una bolsa de dinero, ¿no? Y lo que valió la pena para él fue suicidarse, acabar consigo mismo, ya que se veía tan deteriorado y tan repugnante, ¿no? Tan indigno. Y al final se vio que no tuvo fe, que no comió de Cristo nunca, que lo tuvo delante, el pan de la vida aquí, en los labios. Es más, lo pudo besar,
Judas En el jardín, en el jardín, en el huerto. pero jamás se lo metió dentro de la boca, lo masticó, se lo tragó y lo digirió. No, es más, dice la escritura que el diablo entró en él, ¿no? Cuando comió el bocado. El diablo entró en él, o sea, comió del diablo. Y fue así, su alimento era ese. Interesante, ¿eh? ¿Eh? Sí. Esto de comer del diablo. El Señor nos... Comió del diablo. Ya era hijo del diablo. Nunca fue hijo Y de su Dios. nutrición, su dieta era diabólica. Constantemente. La bolsa, el dinero, la bolsa, el dinero, el poder, la ambición, el tener, ¿no? Él tenía activos, él no era por pasivo, él tenía un activo constante. Entraba en la bolsa y era, ya ves, el mejor negocio que había tenido a lo mejor en su vida. Que te metían dinero en el bolsillo y nadie decía nada. Increíble, ¿no? Y claro, como Jesús hacía milagros, pues oye, si pedimos dinero, y quién sabe, que no lo pone aquí, pero a lo mejor como el siervo de Elías, O cuando que a lo mejor que iba a pedir dinero luego a la gente que había sanado. puede ser. O cuando María le enjuaga con el perfume. Dice, lo podríamos haber vendido No, para los toda pobres. claro. Y, O sea, ¿cuántas veces y había dice, hecho eso? esto lo dice porque él metía la mano. Claro, Claro. no para los pobres. Estaba pensando a sí mismo, ¿no? A su interés, ¿no? Aquí vemos un paralelismo, o sea, no solamente vemos la gran multitud, que podría ser el mundo, sino cuando el mundo se disfraza de religión en la iglesia, y vemos que aunque está muy cerca de Iglesia Cristo, visible. aunque pueda aparentar besar a Cristo, su nutrición no es vida, no es espiritual, no es Cristo, es diabólica. Y tarde o temprano se va a ver, aunque se disfracen, sean discípulos, sanen, porque Judas también seguramente sanó, cuando volvió en los 12. Dicen que habían visto cosas maravillosas y digo, no os asombráis de eso, porque yo he visto al diablo caer del cielo. O sea, antes bien, asombraos que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Otra vez volviendo al tema de la elección, ¿no? Entonces, pienso que es algo maravilloso. Dice, le respondió Simón Pedro, después de esto, aquí tiene que salir Pedro, como no, el amado Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Wow. Aquí se aplica, el Señor sabía quiénes creían en Él. Y este era uno de esos que creían en Él, que se le había dado el don. Este era uno de ellos que estaba nutriéndose de Cristo y lo digería poco a poco. Aún las vitaminas y las proteínas cristocéntricas no se habían expandido en todo su ser. Esto iba a pasar más tarde, cuando el Espíritu Santo viniera con poder y les manifestara todo eso y les diera entendimiento. Pero ya estaba siendo vitaminizado de Cristo, ya había degustado de tal forma que decía, ¿y a dónde me voy a ir yo? Si nunca he oído nada de lo que tú dices, o sea, con tanta autoridad, tanto poder, cuando te escucho, Jesús, siento vida corriendo por mis venas, por mis músculos, o sea, hermano, estaba hecho polvo antes en el coche, ¿no? Sí, y ahora el Señor te está escuchar levantando. su palabra, hermanos, y ¡buah! ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? Han pasado problemas en el trabajo, esto lo pido, ¿a mí qué me importa? Mañana volveré. Hoy ha tenido un día atribulado el hermano. Hoy he estado humillado y sigo humillado, pero al final digo, oye, ¿y qué? ¿Y qué? Mira a Cristo, nútrete de Él. Ya está. Porque ¿qué dice? Ya está. Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. ¿Y qué decía el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra por excelencia? Cristo Jesús, el verbo. Él es la palabra. En La italiano palabra el verbo es la parola, la palabra, ¿no? Es el mismo significado, la palabra, ¿no? La palabra tenía palabras de vida eterna. La vida hablaba vida. La vida daba vida. Es maravilloso. ¿Cómo nutrirse de Cristo? En su palabra. Le dijo, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Entonces, ¿cómo se manifiesta Jesús a sus discípulos? A través de su palabra. Esto lo ven en Juan 14. En Juan 14, justamente, es la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Esto es en Juan 14, 22. Le dijo Judas, Señor, no el Iscariote, no el que le entregó, el otro. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es que se manifiesta Dios a su iglesia, a sus hijos, a los renacidos? ¿Cómo es que Dios te hace comprender sus propósitos eternos y te da sabiduría para poder tomar decisiones, aún las más banales, las más simples? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él.
Es en su palabra que Dios se nos manifiesta. Es en su palabra, a través de su palabra, que Dios hace morada con nosotros. Bueno, su palabra es Cristo y también tenemos su palabra escrita. El 15 también dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, ¿no? Amén. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre. Amén. El Consolador. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando estés triste, atribulado, deprimido, lo que sea, lee la Biblia. Yo lo hago en mi vida y después de un ratito empieza a correr este río de agua viva, este gozo. En medio del problema, en medio del dolor, esta poción mágica que sana las heridas del alma, ¿no? Si eres renacido, por supuesto. Si no eres renacido, si no has comido de Jesucristo, te invitamos a arrepentirte de tus pecados y mirar a Cristo, mirar a su obra en la cruz. Arrepentimiento y fe. Esto es el evangelio que predicamos, que está en la Biblia. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, dice Pedro, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow. Amén. Wow. Pedro, con una clara profesión de fe, muestra que es un discípulo genuino de Cristo. Los discípulos verdaderos y duraderos buscan a Jesús no principalmente por poder y provisión terrenales, como muchos de estos que ahora se han ido, que habían venido porque habían comido. Me seguís porque comisteis, ¿no? Ahora cuando escucharon las cosas que no les gustaban de Jesús, aunque les podía llenar la panza, no les llenaba sus deseos carnales y pecaminosos. Se fueron, ¿no? Pero los verdaderos discípulos buscan a Jesús por las verdades que los llevan a una comunión con Dios y la gloria celestial en la era venidera, así dice la Biblia, herencia reformada aquí. Jesús le respondió, y aquí reforzamos lo que decíamos antes, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. El Señor conoce a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que profesa el nombre del Señor. Amén. Ese es el fundamento, dice, en Timoteo. Creo. Sí. Sí, ¿no? Bueno, oramos, amado. Hemos llegado al fin. Vamos a orar. Y vamos a seguir próximo miércoles, o cuando el Señor lo permita, continuando desde el capítulo 7 de Juan. Y bueno, ya veremos una amada un poco más normal, pero está muy bien que esté así, ¿no? Hoy fue si el Señor lo permite, es porque así lo quiere y eso es lo mejor. Mucho más placado. Eso es lo mejor que nos lo que el puede Señor pasar. quería para hoy. Algo más introspectivo. Y bueno, que el Señor bendiga a todos ustedes. A ver qué dice. Dios produce, decreta. José, hermano Esteban, Dios produce, decreta y permite las tribulaciones y aflicciones en nuestra vida para que reconozcamos su soberanía y providencia y descansemos en su control absoluto y ejercitemos más nuestra confianza en Él. Esa es la mansedumbre y humildad, que nos sometamos a su decreto en nuestra vida, reconociendo y mirando su soberanía y producción en nuestra vida y confiando. Amén, así es. Interesante, el hermano. El pastor Chris predicó sobre la mansedumbre el domingo. Bienaventurados los mansos, porque ellos Una de serán las el infierno. bienaventuranzas. Así es, lo creemos, lo decimos contigo también, hermano José. Vamos a orar y después leeremos algún pasaje, ¿no? Amén. Antes de terminar. Y bueno, compártalo en sus muros si desean, oren por nosotros. Los que están aquí en Suiza, nosotros somos parte de una iglesia que se reúne en la Wendtalerstraße 293. El código postal es 8046, es Zurich a Folter. Está a 4 minutos en bus desde la estación de Erlikon, Zurich-Erlikon. Así que les esperamos, estamos reuniéndonos. Por supuesto, ahora tenemos que seguir las reglas de distanciamiento social, pero gracias al Señor
aún podemos congregarnos, les invitamos. Nuestra iglesia se llama Iglesia ABC Suiza. Si quieren ver lo que creemos, pueden ir a la página web www.abcsuiza, es así, creo que sí, .com, no .ch, sino .com, y allí pueden ver nuestra declaración de fe y dónde estamos y todas las informaciones que tienen que ver con nuestra pequeña congregación. Agradecemos a todos los hermanos y hermanas que nos siguen de distintos lugares del mundo. Gracias por vuestra colaboración, por vuestras oraciones, y queremos seguir porque nos deleitamos y es un gozo para nosotros, una bendición, y también que pueda en algún modo el Señor, si lo desea, usar esto para edificar a otros hermanos y hermanas en el mundo, o como digo yo, para que quede como herencia para mis hijos. Ya con eso bastaría. ¿Qué nos va a leer después? ¿Qué vamos a leer después de orar, amado? Podría ser el Salmo 129. 129, ahí está. Entonces oramos. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque podemos ir a ti, el único que merece que vayamos a Él, porque tú tienes palabras de vida eterna y porque tú eres la vida misma, y a través de tu Hijo Jesucristo nos permite tener comunión con Él, contigo, con el Espíritu Santo, Señor, restablecer nuestra comunión contigo, encontrar y estar en un estado de paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para contigo, Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada a esta fe en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de tu gloria, Señor. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración, ese es nuestro cántico, ese es nuestro anhelo. Gracias, Señor. Bendice a nuestros hermanos y hermanas, sana a aquellos que tú quieras sanar que estén enfermos, provee trabajo, provee abrigo, provee comida, Señor, y gracias porque podemos, como decía el hermano José, en cualquier circunstancia de nuestra vida podemos decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tú nos guiarás por los valles de sombra de muerte, y también en los pastos deleitosos nos harás descansar, Señor. En los pastos de tu palabra, de rumiar, de masticar las verdades eternas, porque podemos tener comunión por la obra de Jesucristo contigo en la cruz, Señor. Perdona nuestros pecados, ayúdanos, Señor, a deleitarnos más en ti, a conocerte más en ti, a poder vivir la vida como debe ser vivida. Amén. En Jesucristo, Señor. Llenándonos de ti, Padre. Bendice este programa y úsalo para la expansión de tu reino, para la edificación de tu iglesia y para ser glorificado, Señor, tú por siempre. Tú eres bendito y te amamos, Señor. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén, Señor, amén. 130 era. El Señor los guarde a los dos. Bendiciones. Les pondré en oración para que el Señor les siga dando sabiduría y entendimiento de las Escrituras, predicando las doctrinas fundamentales e inamovibles. El Señor tiene el control de este mundo. Amén. Y no solo de este mundo, de todos los mundos que existan o puedan existir. El Señor es soberano. Amén. 129. 130. 130. Ah, se sumó uno. La inflación. La inflación. Del 129 subimos al 130. Vamos. Oh Yahvé, de lo profundo clamo a ti. Señor, oye mi voz. Y tus oídos estén atentos a la voz de mis súplicas. Ja, oh Jehová, si mirares a los pecados. ¿Quién, Adonai, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón. Para que seas temido. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra espero. Amén. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la aurora. Espera Israel a Jehová. Porque con Yahvé está la misericordia. Y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Amén. Y el 131, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, Ni mis ojos se han enaltecido, ni anduve en grandezas. ni en cosas demasiado sublimes. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Aleluya. ¿A quién Amén. iremos? Solo tú, Señor, tienes Palabras palabras de vida eterna. Buena semana para todos.